Se terminó enero, toda la comunidad inversora muy contenta, el IPSA subió un 7,3%, todos forrados, creyéndose Warren Buffett, pero no hay que olvidar lo importante, los resultados de las empresas. ¿Cómo les está yendo? ¿Están ganando más plata? ¿Menos plata? Eso es lo que tratamos de ver en estos videos, así que no perdamos más tiempo. ¡Comencemos! ¿Cómo está toda la gente forrada con el IPSA? Bienvenidos a mi canal, su amigo Luis les trae más resultados, más lectura. Le hacemos cirugía a los informes que nos presentan las empresas, tratamos de entender al máximo sus números para saber finalmente cómo le está yendo a nuestras empresas. En este video vamos a hablar de 7 empresas: Engie, que no reportó el miércoles, terminó reportando el jueves; Banco Chile, que dijo que reportaba el miércoles en una parte, en otra parte el viernes, no terminó reportando en ninguna de ambas, va a quedar para un siguiente video, pero sí vamos a ver a Naturgy, que es la regalona de muchos, CMPC, Besalco, Latam, Sonda, Vicecorp. Al final del video les voy a mostrar este calendario actualizado con lo que se nos viene para marzo. Así que tenemos mucho por leer, así que necesito que me concedan 15 segundos para decirles el disclaimer de siempre. Recuerden, chiquillos, todo lo que hablo en este video tiene netamente fines informativos e educativos. Informativos para que vean cómo les está yendo a las empresas de su interés, y educativo para que aprendan a leer los informes, sepan qué representan cada una de las líneas que nos presentan las empresas. No es para nada objetivo de este video tratar de influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estos elementos, pues los estados de resultados trimestrales por sí solos no son suficientes para tomar esa decisión. Estilo de inversión, aversión al riesgo, precio a pagar, margen de seguridad, entendimiento del rubro, composición de cartera, y son las que se me vienen en este momento a la cabeza. Entre todo ese conjunto de cosas uno puede determinar si es conveniente o no invertir en una empresa o no. Los estados de resultados trimestrales por sí solos no son suficientes para ello. Así que, como siempre, chiquillos, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, chiquillos, partamos con la rezagada. Vamos con Engie. Oye, ¿y qué tenemos? Igual que en el resto de empresas que analizamos, lamentablemente está solamente el dato anualizado. Ganó 228 millones de dólares anualizados, ya lo vamos a ver. Así que al igual como lo hemos hecho en las otras empresas, ya sea haciendo una resta o viendo el análisis razonado, podemos ver cómo finalmente le fue en el trimestre. Y aquí por suerte lo tenemos, 27 millones de dólares de utilidad en el cuarto trimestre. Mejor que el trimestre comparable anterior, aquí lo estamos viendo, y la mitad del tercer trimestre del 2023. Ya empezamos a ver algunas diferencias, y aquí tenemos el estadio trimestral medio cortado. Si nos vamos un poquitito más arriba, aquí tenemos un poco de información. Fíjate, los ingresos, ¿cierto? Perdón, aquí disminuyendo respecto al 2023 y aumentando ligeramente para este 2024. ¿Cuál fue el problema? Que los costos se le dispararon acá. Se le dispararon respecto al trimestre consecutivo, no tanto al comparable. No vamos a mirar mucho el comparable anterior porque aquí teníamos una pérdida importante. Entonces ya sabe que el resultado de Engie ya está un poquito influenciado porque vendieron la misma energía y un poquitito más o menos, da lo mismo, pero el costo se le disparó. Eso le comprimió el margen bruto. Y también los gastos de administración, fíjate cómo le subieron un poquitito respecto al trimestre comparable o al sucesivo. Cosas positivas de Engie: muy buenos ingresos financieros, mucho mejor que los trimestres comparables. Costos financieros también aumentando ligeramente respecto al comparable. Vamos a verlo anualizado para ver si es mejor ese número. Y diferencias de cambio que este año sí, le pega bastante respecto a los trimestres que estamos comparando. Luego, si calculamos el impuesto que pagó en el trimestre respecto a la utilidad, justamente antes de impuesto, pagó solamente un 13,6%, bastante bajo. Hay que verlo anualizado para ver si eso es números más razonables. Por lo tanto, está un poquito ayudado el resultado trimestral, estos 27 millones de dólares. Y para entender al tiro los 27 millones de dólares, ¿es harto o poco? Bueno, aquí estamos viendo los resultados de Engie, los trimestrales de los últimos 5 años. Ignoremos esas barras gigantes negativas que fue por toda la inversión y los malos trimestres que tuvo Engie. Si la ignoramos un poquitito, vemos que tenemos de todo: 25 millones de dólares, 40, 47, 19, 42, y el último año que le había ido muy bien, 46, 104 y 50. Por lo tanto, pudiéramos decir que fue definitivamente el trimestre más flojo del año. Aquí ya tendríamos que entrar a leer el razonado para entender bien qué pasó en este trimestre en particular, de por qué bajaron tanto. Ya les dije, le subieron los costos y había un tema contable ahí, serían las explicaciones más rápidas. Ahora, si le echamos una mirada rápidamente al anualizado, cualquier número que tú mires acá va a ser mejor respecto al 2023. ¿Por qué? Porque fue un horrible 2023, la base comparable
variables muy muy malas. Fíjate la ganancia bruta, subiendo. Ganancia operacional, aquí ya estaba ahí en pérdida, aquí ya está ahí en positivo. Pero ignorando un poquito ese hecho que el 2023 fue más malo, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, el manejo financiero. Fíjate cómo la utilidad financiera, o ingreso financiero mejor dicho, se cuadruplicó. Y fíjate la cuantía, 83 en 365 es bastante, ayuda un montón. Esa es la buena. Lo malo, que los costos financieros siguen siendo bastante altos. Prácticamente un tercio de todo el ingreso operacional te quita mucha plata. Y eso es por lo que le he dicho, que Engie se tuvo que endeudar mucho para hacer el cambio de la matriz. Eso lo he hablado en otros videos. Es de las que va más atrasada con el cambio de la matriz energética. Entonces aquí ya podemos sacar un número más limpio de impuestos, quiero decir, 82.9 dividido entre 11 que fueron, y ahí estamos bastante cerca del 27. Por lo tanto, el número que leía adelante del 14 o el 11% de impuestos en el trimestre se compensó durante el año. Esto es lo que yo siempre le he dicho en mi video. Los impuestos los hay que tomarlos con pinza, anualizados, donde tenemos que ver finalmente qué pasó. Aquí lo estamos viendo y Engie pagando lo que corresponde. Súper bien. Por lo tanto, la utilidad anual 228, bastante limpia, normalizada, ya pasando lo peor, el chaparrón del 2022-2023, pero veamos cuánto es esto, si en mucho es poco, 228. Obviamente en TKR todavía no está cargado el dato anual, pero fíjate, 2022-2023, mucha pérdida, pero antes de eso, fíjate, nos tenemos que ir al 2016 para tener 254 millones de dólares de utilidad. ¿Cuánto les dije que ganó? 228, un poquitito menos que el 2016, pero el resto de años 100 millones de dólares con suerte, un poquitito más. Por lo tanto, en cuanto a utilidad, fue bastante buen año de Engie, con mucho camino por delante para compensar estas tremendas pérdidas, pero la verdad muy buena utilidad. Ahora, como siempre les digo, estos números de acá hay que contrastarlos con el estado de flujo para ver si cuentan la misma historia. ¿Y qué tenemos? También más o menos lo mismo. Fíjate los flujos por la operación, creciendo más o menos 200 millones de dólares. Vamos a tener la misma explicación que en el estado de resultados. Disminuyen ligeramente las ventas, disminuyen más los costos. Eso hace el tiro, si te fijáis, el resto de ítems prácticamente se mantiene. Eso hace que se te expanda aquí los ingresos por la operación, que el año pasado no cubrían toda la inversión, pero este año tampoco, ahora que lo leo bien. Oye, fíjate aquí el CAPEX gigante, pues no lo cubre el flujo por la operación, de ahí a que se esté endeudando, lo que estábamos viendo. Y lo que les decía yo, esto es un tema de que está haciendo mucha inversión atrasada con el cambio de la matriz, por lo tanto no es tan malo. Tenéis que entender sí que implica mucha deuda, lo vamos a ver acá. Aquí lo tenéis, pues, pidió 800 millones de dólares en deuda nueva y pagó solamente 500 de deuda vieja, 550. Se endeudó más o menos 300 millones de dólares más. Más deuda, más pago de intereses, lo que estábamos viendo en el estado de resultados, así que está todo concordando. Obviamente aquí no hay pago de dividendos, y con número rojo, ¿quién paga dividendos? Y la caja al final del día, que todavía le queda un buen saldo seguramente para seguir con temas de inversión. Entonces, dada esa condición de Engie, podemos ver la valoración por ratio PER, que no sé si tenga mucho sentido, porque fíjate, donde ha perdido plata tiene un PER negativo los últimos años. Si lo vemos en más largo plazo, ¿qué múltiplo pagaba en el mercado? 10 veces, 12 veces, 17, 30 y tanto cuando estuvo muy entusiasmado el mercado, pero aquí tenéis que el tema de la eléctrica, que también es media volátil la utilidad, entonces el ratio PER no sé si sea conveniente, pero si lo vemos por Enterprise Value EBITDA, que considera la deuda, que el EBITDA es un poquito más limpio considerando todas esas fluctuaciones de las utilidades, tenemos que Engie hoy en día están 6,3 veces Enterprise Value EBITDA, y siendo que el histórico no está muy alejado de eso. Fíjate aquí, 6 veces, 8 veces, 11 veces cuando el mercado se entusiasma mucho, y ha tenido otras veces ese pic, pero estamos hablando de otro Chile o de otro momento de las eléctricas. Por lo tanto, aquí queda el gusto del consumidor, pues. ¿Creen que Engie va a seguir mejorando? Aquí hay que hacer un análisis más global, entender cómo va el cambio de la matriz, cuándo más o menos van a entrar los nuevos proyectos, qué tanto van a restar cuando saquen las centrales termoeléctricas. Aquí es mucho más complejo, no simplemente ver la utilidad, ver la valoración y pum, démosle. No, es mucho más complejo que eso Engie. Pero como les decía, a modo general, bastante buen trimestre Engie, mejorando la utilidad que no la veía en números positivos hace ya 2 años. Pasamos ahora con la regalona de muchos, Naturgy Chile, una Naturgy muy forradora el 2024, no solo por tremendo dividendo que dio, sino porque subió mucho en bolsa. Una Naturgy que ganó 104 pesos en el año, siendo que vale hoy en día 400 y partió cotizando como 300. Una locura de utilidad, pero que hay mucha información que hay que agarrar con pinza, y sobre todo pensando ya en los próximos años. ¿Se van a repetir las cosas que pasaron en el 2024? Ahí es donde tienen que tener el cuidado. Entonces acompáñenme en esta lectura para ir viendo los detalles que tienen que tener cuidado. Aquí lamentablemente ni el razonado ni el estado
estado de resultado normal de toda la vida, está a 3 meses, está todo anualizado. Así que aquí tenemos que hacer la resta de toda la vida. Si en 12 meses me ganó 104, ¿cuánto me ganó en el trimestre? Y aquí lo mejor es irse al estado de resultado anterior para ver qué número me marcaron. 94,8 en el acumulado a 9 meses. Por lo tanto, haciendo una simple resta ya te das cuenta que en el trimestre ganó solamente 10 pesos, un poquitito menos quizás. Y ahora que ya sabemos que en el trimestre ganó 10 pesos, ahora recién nos hacemos la pregunta de siempre: ¿eso es mucho o eso es poco? Obviamente las barras de los menos 49 y las de los 63 hay que ignorarlas. ¿Por qué? Porque está influenciado mucho por el tema argentino. En el de menos 49 se anotaron la multa que les pegó el Estado argentino y en el de 63 aplicaron la reversa. Por lo tanto, entre ambos se anulan. Eso no quita que el segundo y el tercer trimestre fueron buenos operacionalmente hablando, ya lo vamos a ver. Pero quitando esos elementos, ¿cuánto ganaba Naturgy antes? 16 pesos, 13, 8, 20, 12, 2 y 3, algunos trimestres medio malos, 8 y 9, 10 si nos vamos ya para el 2020, 9. Por lo tanto, teniendo un contexto más amplio, nos damos cuenta que el número de Naturgy sí es más bajo, es el más bajo en el año, pero que si uno lo mira en promedio está bastante cerca de los meses de antes. Así que hasta ahí súper bien. Lo importante acá es entender la utilidad anual, estos 100 pesos en el año. Entonces vemos que Naturgy antes normalmente ganaba 20, 25 pesos, 30 en el mejor de los casos, 45 el 2023 que también fue muy bueno. Entonces, para el 2025, ¿cuáles son los fundamentos de Naturgy para que gane plata? ¿Tendrá los mismos fundamentos que en 2024 y repetirá los 100 pesos por utilidad o se va a acercar a los años anteriores? Dependiendo de eso se vuelve muy relevante el precio actual de 430 pesos por acción, si se sostiene o no en el tiempo, si es justificable ese precio. Entonces tenemos que entender algunas cosas. Primero, estos 104 pesos por acción de utilidad son un poco mentirosos. ¿Por qué? Porque viene la reversa de la sanción en Argentina. Por lo tanto, hay que entrar a normalizar un poquitito esa utilidad. ¿Y dónde tenemos esos datos en el estado de resultados? Bueno, en el ítem 28 y lo tenemos, si mal no me equivoco, en costos financieros. Vámonos a las dos notas, 28 y 29. Entonces estamos en la nota 28, ¿cierto? Y aquí lo vemos. Reverso de provisión de contingencia. Ya tenemos casi 43 mil millones de pesos que hay que restar si queremos normalizar un poco la utilidad. Número 1. Y número 2, aquí costos por intereses en el juicio con Argentina. Los intereses nunca son positivos, son negativos. Y fíjate aquí cómo te los están sumando. Seguramente se reversaron también esos intereses. Por lo tanto, 60 mil más 43 mil, dejémoslo más o menos en 100 mil. 100 mil millones de pesos que hay que restar para más o menos normalizar el resultado. Entonces, si tenemos una utilidad de 482 mil antes de impuestos, habría que restarle los 100 mil y llegamos a una utilidad normalizada de 382 mil aprox. ¿Cuál es el problema? Que yo no sé de los 100 mil millones de pesos que les acabo de mostrar cuál es el proporcional a los impuestos. No sé si las notas tributarias te permitiría sacar más o menos esa foto, pero hagámoslo un poquito más simple. 100 mil en 482 representan más o menos el 20%. Por lo tanto, para hacerlo un poco más simple, tan simple como tomar estos 100 y restarle el 20% para tener una utilidad normalizada aproximada. Y aprovechando que estos son más o menos 100 y algo, podríamos decir que la utilidad normalizada del 2024 fueron 80 pesos por acción. Aunque tomáramos esa utilidad normalizada, es un muy buen año comparándolo con el pasado. Y lo segundo que tienen que tener ojo, y es donde está el negocio de Naturgy, es con el gas natural. Entender qué pasó el 2024, de por qué ganó tanta plata. Y aquí lo estamos viendo a la rápida. Entender que cuando está comenzando el invierno, terminando el verano, estos viejos empiezan a comprar un montón. Y por el contrario, cuando estamos en el pic del invierno y ya empieza a venir el periodo cálido, empieza a bajar el gas natural. Ese es un poco el ciclo del gas natural. Y obviamente con los matices que hay años mejores y peores, por ejemplo el 2022 que se disparó por el tema del conflicto Rusia-Ucrania. Entonces, si uno analiza un poquito el gráfico del precio del gas natural, te das cuenta que en febrero, marzo y abril el gas natural estuvo muy barato. Y eso yo lo hablé en un video de resultado, creo que en el del segundo trimestre. Naturgy compró gas natural muy barato. Eso hizo que le bajaran mucho los costos. Por lo tanto, ellos vendiendo al mismo precio de toda la vida, pero costándole tan barato, eso le expandió el margen y eso hizo que ganara mucha plata este año. 2024 quiero decir. Entonces aquí es donde yo le hago la pregunta: ¿qué va a pasar en el 2025? La respuesta nadie la sabe en este momento, pero ahí es donde ustedes tienen que tomar los resguardos, tienen que tener sus escenarios. ¿Creen que llegue a bajar a esos niveles? ¿Creen que vuelvan a tener ese tremendo margen? ¿Se justifica el precio actual ante los diferentes escenarios? Entonces con Naturgy no sacamos nada con ver la valoración, porque como es un commodity,
o está muy asociado a un commodity, mejor dicho, no sabéis qué pueda pasar. Puede que se te baje mucho la utilidad y se te dispare el PER a 50 y un PER que pudiera ser barato ahora queda en nada. No lo sé, pueden pasar muchas cosas, por eso no se analizan con este tipo de empresas tanto los múltiplos. Si nos vamos un poquito a los estados de flujo, ya te vais fijando de algo más normalizado. Aquí no hay efectos contables, aquí no hay reversa de Argentina, que impuestos raros, no. Platita, flujos. Y fíjate como de un año para otro mejoró, sí, pero no tanto como lo veíamos en el estado de resultados, que prácticamente el resultado operacional se duplicó. Esta es una foto más realista de lo que realmente le pasó al negocio. Fíjate aquí luego en el CAPEX manteniéndose, subiendo ligeramente, súper bien, totalmente cubierto por el flujo por la operación en ambos años. Años buenos, años más o menos, Naturgy gana siempre mucha plata, así que eso tienen que tenerlos claros. Y aquí en el flujo por la financiación fue donde hubieron quizás los mayores movimientos, sorpresas. Fíjate que pidió 1.000 millones de pesos solamente en deuda nueva y pagó 15.000, súper bien. Eso hace que fíjate aquí cómo baja el pago de intereses, como le terminó sobrando mucha plata, pagó un tremendo dividendo que ahí varios lo recibieron y se medio forraron ahí. Felicitaciones para los valientes que entraron a 200, 250, 300, y aún así tiene una muy buena posición de caja, aunque tuviera que pagar la multa o la mitad de la multa, ahí Naturgy con un manejo bastante conservador, teniendo siempre la plata preparándose para los peores escenarios. No sabemos todavía qué va a pasar, le habían anulado la multa la última vez que supe, pero el Estado argentino volvió a apelar. Creo que falta ahí, están en la Suprema Argentina creo, así que falta la última cartita por jugar y ahí ya se va a tener claro y se olvidan de este tema. Así que ¿qué me dices con Naturgy? ¿Están tranquilos? ¿Están intranquilos? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Creen que va a repetir el 2024? Aún con todas las normalizaciones, ¿creen que se va a parecer a los años anteriores? Importante, chiquillos, tener los escenarios y sobre todo tener un plan ante cada escenario y ver si todo eso se ajusta a la liquidez de la empresa. Son hartas cosas las que tienen que tener ojo. Vámonos con Sonda ahora, que tanto el razonado como el estado de resultados de siempre nos muestra anualizado. Quizá el razonado nos ayuda un poquitito más con las variaciones anuales, ganando 32 millones de dólares, creo que esto, no, 32 mil millones o billones de pesos. Lo cierto es que está ganando un 15% menos que el año pasado comparable, o 36 pesos por acción si lo queremos ver de esa forma. El tema es, para tener una visión más clara, lo que siempre les digo, hacer la resta para ver cómo le fue en el trimestre. Nos da que Sonda ganó este trimestre, el cuarto trimestre, 18,9, casi 19 pesos por acción. Y aquí estamos viendo la utilidad trimestral de los últimos años. Fue el mejor trimestre de los últimos 5 años, de hecho, pero que se echó al hombro los primeros 9 meses que no habían sido tan buenos. Por lo tanto, muy buen trimestre de Sonda. Pero ¿cuál es el problema? Que si vemos el dato anualizado, Sonda ganaba 30, 74, un muy buen año, 12 y 26 años más flojos, 2020 no ganó, y en los últimos 3 años había ganado 40, 40, 43, y ahora ganó 36. Por lo tanto, claro, disminuyendo la ganancia, ganando plata, que es lo importante, pero el problema no es ese. El problema es que si cotiza 3.79 y gana 36,6, te da que Sonda te está cotizando un ratio PER de 10,3 veces. ¿Les es atractivo ese ratio para una empresa de estas características donde la utilidad no crece? Fíjate los múltiplos que pagaba el mercado del 2007 hasta el 2016, cuando Sonda más o menos crecía, iba ganándose proyectito y iba creciendo. 20 veces, 24, 25. Pero si vamos acotando un poquito más el gráfico, aquí está un poquito distorsionado por el 2021, en el peor de los casos en 2020 le llegó a pagar 16 veces, 20 veces, se mantenía. Pero lo que les decía yo, los últimos 3 años Sonda no crece, el beneficio no crece y por lo tanto los múltiplos se van ajustando. Y aquí tenéis lo que ha pagado el mercado en el último tiempo, 9 veces, 12 veces, muy promedio, 10, que es más o menos lo que está cotizando Sonda actualmente. ¿Pagarían más ustedes por Sonda? ¿Creen que el mercado se anime a pagar más por Sonda? Esa respuesta me la tienen que dar ustedes. Viendo rápidamente el estado anualizado de Sonda, fíjate, está vendiendo más. Obviamente le cuesta también un poquitito más, pero al final del día te crece el margen operacional. Pero si te vais después de la ganancia antes de impuesto, te das cuenta que ya es menor el resultado que el año comparable. Por lo tanto, ya sabía acá que hay algo está pasando que hace que se dé vuelta la tortilla. Y la respuesta es simple, la tenía acá. Costo financiero, los viejos están pagando muchos intereses, fíjate, están pagando la mitad, más de la mitad de lo que le genera el negocio. Se eleva toda la lucas aquí en pago de intereses. Entonces, sumado a lo que les acabo de decir del tema del múltiplo, si creen que el mercado se anime o no a pagar más por ella, ¿se justifica ese múltiplo con ratios de deuda que te impliquen que la mitad de la plata se te vaya en intereses? Ahí tienen que revisar el múltiplo, el deuda neta EBITDA. Y ahí ustedes me dirán si es razonable o no pagar esos múltiplos por Sonda. Entonces, ¿qué tenéis? Que te sube el resultado operacional y el final antes de impuesto baja un poquitito. Veamos si los flujos
cuentan la misma historia. Y no, cuentan una historia diferentísima. Fíjate los flujos como prácticamente se duplicaron, los flujos por la operación, la plata que genera el negocio. Ahí habría que ver los flujos de otros años, 2021-2022, para ver si este es medio diferente o el del 2023 fue diferente. No lo sé. Sea cual sea el caso, tenía un CAPEX acá, fíjate que el CAPEX está disminuyendo y esto me dice dos cosas. Están ocupando solamente en CAPEX de mantención y ya no están haciendo CAPEX de expansión, no están creciendo o simplemente están perdiendo cuota de mercado, se están haciendo más chicos y hay menos cosas que mantener. No lo sé, ahí eso revierte una mirada más profunda, implica leerse el razonado y entender bien cómo va el negocio para entender estos números. De igual forma el CAPEX o el flujo de la inversión totalmente cubierto por la operación. Si el problema, el descalabro seguramente viene acá, en la financiación. ¿Qué tenemos en la financiación? Pidiendo deuda nueva, casi 400 mil millones de pesos, lo mismo que están pagando. Con la plata nueva están pagando la deuda vieja, queda más o menos igual, neteado, pagando más por arrendamiento, pagando la mitad en dividendos respecto al año anterior. Y fíjate aquí cómo repagaron la misma deuda, quedaron igual, pero fíjate aquí los intereses. La deuda vieja de buenas tasas de interés que tenía Sonda se acabó, ahora están pagando los intereses actuales y aquí se te va las lucas. Y lo veíamos en el estado razonado que el pago de intereses era la mitad de lo que generaba el negocio, aquí es más o menos el 30% de los flujos por la operación. También son hartas lucas. Entonces los resultados, si fueron buenos o fueron malos, va a depender de la mirada de cada uno. Está bien que la empresa le disminuya los ingresos, justifica el precio actual, entienden el modelo de negocio, le tienen fe al futuro. Son muchas interrogantes las que hay que responder para determinar si fue un buen o un mal año, la verdad. Yo aquí le expongo la mirada, los números, tengo muy claras mis conclusiones, no se las puedo compartir, pero creo que leyendo los estados de resultados creo que ustedes se pueden hacer una buena evaluación propia. Seguimos ahora con CMPC y antes de echar una mirada a sus números, veamos como siempre qué hizo la celulosa. Bueno, aquí viendo el gráfico del precio de la celulosa ya empezamos a encontrar algunas razones de por qué le fue tan bien a estas empresas, a Copec y a CMPC en los últimos 3 meses. Fíjense desde octubre, más o menos parejitos, los 5.700, creo que estos son yuanes por tonelada. Pero fíjate ya para diciembre, fíjate la tremenda subida que se pegó. Ahora tampoco es tanto, subió más o menos un 5 o 6%. Eso ya explicaría bastantes cosas de por qué la celulosa le ha ido bastante bien. Si vemos el precio 5 años, vemos una pequeña tendencia al alza, lejos del pic de 2021-2022, pero pareciera que está en un punto relativamente alto dentro de todo. Viendo lo que hizo el precio en octubre, noviembre, diciembre, si se mantuvieran los volúmenes de venta de CMPC, uno podría esperar que el resultado es relativamente similar al primer trimestre. Echemos una mirada. Ya vamos a ver el estado anualizado, pero tenemos que partir por el razonado, que es donde tenemos los números trimestrales. Y fijémonos acá, estamos comparando primero con el trimestre comparable del año pasado y con el trimestre consecutivo. Ojo ahí, ganó solamente 10 millones de dólares en este trimestre. De hecho, los datos ya están cargados en TIKR, fíjate, ahí están los 10. Muy lejos de lo que yo había dicho, de los 200 millones de dólares que ganó el primer trimestre a un precio de la pulpa de celulosa bastante similar. Ahí ya entramos en las cosas que se vuelven un poco impredecibles, difíciles de proyectar, quiero decir, y que requieren mucho entendimiento de la empresa. Por lo tanto, visto lo visto, si lo comparamos con el primer trimestre, si lo comparamos con el trimestre comparable del año pasado, si lo comparamos con el consecutivo, da lo mismo como lo mires, el trimestre fue realmente malito. De hecho, fíjate aquí, CMPC nos comparte lo que, al menos como ellos calculan, el flujo de caja libre, también negativo. No creo que sea algo necesariamente malo, creo que están haciendo harta inversión. Pero mira lo dispar que es aquí la utilidad, considerando que las ventas son prácticamente similares, por no decir iguales. Lo dicho en otros videos, CMPC, si bien uno puede leer y entender los números, es difícil digerirlos y entenderlos bien del todo. O al menos para mí, es difícil entender, por ejemplo, y aquí estoy leyendo un poquito el razonado, cómo partiendo del trimestre comparable del año pasado se vendió más celulosa y finalmente tuvo un EBITDA mayor, pero al final ese EBITDA no se transformó en un beneficio mayor, fue un beneficio menor. Aquí estamos viéndolo año a año. Y como no podemos leer el estado de resultados trimestrales, tenemos suerte que aquí nos va aportando cierta información que nos va aclarando qué pasó en este trimestre. Y sí, tuvo un muy buen EBITDA, lo acabamos de ver en la parte de arriba, pero tuvo mayores gastos financieros, tuvo mucho pago de impuestos, aquí lo estamos viendo, impuesto a las ganancias, tuvo también efectos contables por unidades de reajuste, todo eso te castigó el beneficio. Por lo tanto, aquí podríamos entender, viéndolo, vamos a ver el dato al año, que quizás este trimestre se cargó mucho impuestos, los primeros 9 meses, los primeros 3 trimestres quizás no venía tan cargado el tema de impuestos y ahora se normalizó. Por lo tanto, sí, sería un mal trimestre, pero que viene un poco a cerrar y a ordenar el año. Por eso hay que mirar también la cifra anual. Ya con este simple cuadrito ya podemos encontrar algunas explicaciones de las razones del trimestre flojo. Y siguiendo un poquito con el razonado, que está bastante bueno porque te da mucha información de forma muy simple, fíjate acá el perfil de vencimiento y fíjate cómo se le vienen unos chorizos más o menos grandes del 2025-2026. Y seguimos con las tasas altas, no las más convenientes,
se va a tener que refinanciar pues, con las tasas actuales, más salida de intereses, todos datos que ahí van sumando, porque después van mermando el beneficio, lo que queda para el accionista. Y mira qué bonito la deuda financiera neta Evita, cómo me la va graficando y explicando. La tenemos actualmente en 3 veces, no necesariamente algo bajo. ¿Y qué va a pasar cuando refinancie lo que estamos viendo acá? Pensándolo bien, como solo te pone el dato, el número de la deuda neta, este ratio va a quedar más o menos igual. Lo que sí te va a subir es el pago de interés. Como siempre, chiquillos, no les voy a leer todo esto, pero que hay mucha información. Está bastante bueno el razonado de CMPC para explicar las diferentes líneas de negocio, los costos. Ahí los más interesados tienen que digerir estos números. Entonces, leyendo estos números anualizados, ¿qué tenemos? Vendió menos, pero también le costó menos. Eso hizo que se expandiera el margen bruto, la ganancia bruta. Hasta ahí vamos súper bien. Si vemos los diferentes costos operativos, costos de distribución, administración, ¿cierto? Estos más o menos se mantuvieron. Algo que yo he criticado en videos anteriores de CMPC, donde no da información, donde no hay nota, y más encima se disparaba mucho. Este año no, este año logró más o menos controlarlo. De hecho, aquí hubo un ítem que bajó bastante, nota 31, pero no nos vamos a meter de lleno, ahí ya saben ustedes dónde ir. Entonces, que te haya crecido la ganancia bruta y mantenga relativamente los costos operativos hace que la ganancia operacional también se mantenga, sea más o menos un 50-60% más. Así que hasta ahí vamos súper bien. Ingresos financieros disminuyendo, pero no dejan de ser una buena cantidad, súper bien. Y aquí es donde les digo que tenemos el problema, pues, cuando refinanciáis la deuda. Fíjate los costos financieros, los intereses, fíjate cómo se van aumentando. Y fíjate la cuantía, 300 millones de dólares en 800. Es mucha plata que se te van de intereses. Diferencias de cambio, que a diferencia del año pasado le pegó mucho menos. Por lo tanto, el año pasado tenía ahí le pegaban un buen golpe contable estos números, que no necesariamente salía de caja. Lo mismo en las unidades de reajuste, sumándose bastante el año pasado y ahora también, pero que tampoco inflija aumento o salida de caja. Recuerden que esto es más o menos como, de acuerdo a la inflación, van ajustando ciertos activos y pasivos, y la diferencia que te queda se la van anotando ahí para que esto cuadre en el balance. Entonces llegamos a lo que veíamos en el razonado del cuarto trimestre, el tema de impuestos, que aquí lo estamos viendo analizado. Veamos cómo quedó la foto a un año. Pagué 278 en 769 antes de impuestos, 36% de pago de intereses, cuando ya sabemos que luego el corporativo es 27%. No sé si hay algún royalty o algo adicional en el tema de impuestos. Quizás se generó una diferencia temporal, que este año pagó un poquito más, compensando el año pasado que quizás fue menor, o el que viene va a tener un pequeño colchoncito. Veamos el de año pasado, 120 en 590. En efecto, el año pasado pagó menos impuestos, entonces este año vendría un poco a compensar lo poco que pagó el 2023, 24, no, 23. Por lo tanto, con eso ya entendemos un poquito los números. Sí, ganó prácticamente un poquito más, pero el año pasado estaba muy ayudado porque pagó menos impuestos y este año está castigado porque pagó más. Entonces, ya teniendo toda esta mirada global, vemos que este número de utilidad es medio mentiroso. A CMPC seguramente le fue mejor de lo que se ven acá por estos efectos tributarios. Y miremos rápidamente, ganó casi 490 millones de dólares. Y viendo rápidamente cuánto capitaliza CMPC, me da que capitaliza 4.270 millones de dólares. 4.270 dividido de 491, que fue lo que ganó, me da que tiene un ratio PER actualmente de 8,7 veces. Se los dejo de referencia porque un ratio PER en una empresa un tanto cíclica no sé si sea lo más conveniente, pero para que ustedes tengan referencia de cuánto estarían pagando. Ahora, como siempre les digo, estos 491 o estos 470 del año pasado, ¿es harto o poco? Bueno, aquí estamos viendo el dato anualizado, ya está ingresado en TIKR, aquí están los 490 y tenemos de todo, pues. Años muy buenos, donde ganó 1.000 millones de dólares el 2022, años cercanos al 2021, años bajitos, 19, 20, 16, 17, muy cercano al 2018. Y es lo que tiene la celulosa, porque al ser el commodity, al ser algo cíclico, no vaya a poder nunca predecir del todo las utilidades. Por lo demás, estamos viendo el beneficio, y aquí es muy importante también llevarlo de la mano con el flujo de caja libre. Que aquí yo recomiendo calcularlo manual con la fórmula que ya la he dicho otras veces, pero si la vemos con la fórmula rápida, el flujo operativo menos el CAPEX, aquí lo estamos viendo, y claro, por la foto es diferente. Fíjate como los años donde el beneficio, es medio bajo, el flujo de caja libre no. De hecho, en general, el flujo de caja libre es bastante alto. A veces anda similar con el beneficio, fijémonos en el 2024, a veces un poquitito menos, 2022, pero a veces un poquitito más. Ahí se va compensando. Es muy importante llevar el flujo de caja libre en CMPC, más que el beneficio en sí. Y viéndolo a la rápida, si le creemos a TIKR, insisto, saquen los números manuales, se ve bastante bien. Y también, como siempre les digo, chiquillos, sobre todo con CMPC, que yo lo he hablado en otros videos, que cuando el beneficio alto, el flujo de caja libre es negativo, o al revés, 2021 y 2022, el ejemplo más claro, que cuando uno es menor, el otro es mayor, y el 2022 al revés. Ideal que tuviéramos el escenario del 2024 donde son siempre similares. Por eso es bueno contrastarlo siempre con los flujos por la operación. ¿Y qué tenemos? Flujos por la operación bastante concordantes con el resultado operativo, el margen bruto creciendo de un año para otro.
Con la misma lógica, fíjense, disminuyen las ventas, sí, pero también me disminuyen mucho más los costos y el resto de ítems se mantienen. Perfecto, ¿qué hacen con estos $1.000 millones que generaron en flujo operativo? La plata que generó el negocio. La mitad lo gastaron en CAPEX al tiro, unos 200 millones de dólares casi lo ocuparon comprando activos, y los otros son salidas de flujos menores, unas positivas, una negativa, pero que no me cambian mucho. O sea, se me fueron más o menos 700 millones de dólares, lo tenemos muy cercano aquí en el flujo por la inversión, que es cubierto por el flujo por la operación en el año. Súper bien hasta ahí. Fíjate como el año pasado no pasaba eso. El flujo por la operación quedó corto para la inversión, lo que no necesariamente es algo malo, porque les insisto, CMPC está haciendo mucha inversión, quiere crecer mucho. Veamos luego qué hicieron en la financiación. Pidieron 860 millones de dólares en deuda nueva y pagaron 700. Ya, se endeudaron 100 millones de dólares más. Lo mismo que veíamos en el estado de resultados. Fíjate la tremenda cantidad de intereses que están pagando. El 30% de lo que les genera el negocio. Dividiendo más o menos parejito y la posición de caja ligeramente más baja, pero que no es algo relativamente malo. Entonces, bien, pues. Mientras la celulosa tenga un buen pasar, van a generar buenas lucas, están pagando un poquito harto en intereses quizás, pero no fue un mal año de CMPC, tampoco un mal trimestre creo yo, como les digo, normalizaron mucho el tema de impuestos. Ahí tienen que entender más o menos el negocio de la celulosa, pensar qué creen que va a pasar en este 2025, si le creen a los proyectos de expansión de CMPC y si le acomoda el precio. Pues son muchas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de invertir en CMPC, la verdad. Esto al menos son los números trimestrales, contrástelo con el resto de cosas que siempre les digo. Nos vamos a otro rubro totalmente diferente, la banca y los seguros, no es otra que Vicecorp. Una Vicecorp que ganó más o menos un 10, un 15% menos en el acumulado en el año. Ninguna sorpresa considerando que toda la banca está en la misma tónica, ganando un poquitito menos. Y leyendo sus números quizá entendemos un poquitito más, pero es algo que se está dando en la industria, la verdad. Fíjate cómo vendió un poquitito más, le costó también un poquitito más y eso también hizo que ganara un poquitito más, ganancia bruta. Fíjate cómo se le disparó bastante los gastos de administración y eso hace que aquí se me dé vuelta la tortilla respecto a la ganancia bruta. Ya la ganancia antes de impuestos es menor y pagando un impuesto un poquitito mayor que el año pasado, siendo que ganó menos. Ahí habría que ver el proporcional. ¿De cuánto estamos hablando? 37,5 dividido en 240,4 casi. 15%. Ay, no sé por qué la banca paga tan poquito viéndolo de esta forma, la verdad. Y si lo vemos para el 2023, algo menos. Ahí me pilló, la verdad, les soy súper sincero. Lo cierto es que ganó menos y está pagando más impuestos, a pesar de que sigue siendo porcentualmente más bajo que el 27%. Entonces esa es la explicación rápida de por qué ganó menos nomás. Sobre todo aquí, que los gastos de administración se le fueron a las pailas. Los estados de flujo no los vamos a mirar porque estamos hablando de un banco, a pesar de que aquí están consolidados como grupo, no como una empresa bancaria. Se pudiera leer, ¿cierto? Pero todo esto se tergiversa mucho con el tema de las platas, las colocaciones, los préstamos, porque se convierten en pasivos respecto a los clientes y eso te deja la escoba en el estado de flujo. Por eso es que no se leen los estados de flujo en un banco. Pero si nos vamos al razonado, que es bastante bueno el del Vicecorp, nos va explicando un poco cómo va la línea de negocio y si tenemos suerte nos da algo del trimestre. Y ojo, aquí voy en la página 16 y seguimos con relleno aquí de cuestiones que a ningún inversionista le importa. Tú querés ver los números, que tu empresa gane plata. Aquí recién llegué, página 18. Y aquí empezamos a encontrar alguna respuesta. En el resultado anual, todas las divisiones ganando menos plata. Banco Vice y Vice Vida, la aseguradora. Ya sabemos que todas las áreas guatieron. Este gráfico nos da muchas explicaciones, por suerte. Tenemos que comparar esta barra diciembre con diciembre. ¿Y qué tenemos acá? Vice Vida, la parte aseguradora le fue mejor, al menos trimestralmente. Quizá en el acumulado en el año fue menor, pero en el trimestre le fue definitivamente mejor, un 20% casi. La parte del banco, de 42.000 millones de pesos a 35.000, aquí guatió feo. Y a modo general lo que vemos en todo el año, ya lo veíamos los números anualizados. Pero les insisto, esto es algo que se dio en toda la industria, a todos los bancos les disminuyeron la utilidad, así que no es una sorpresa, la verdad. Vemos como las proporciones de la utilidad, al margen de que hayan tenido años mejores y peores, siguen siendo exactamente la misma. 30% más o menos se lleva a la utilidad de la aseguradora y 70% el banco. Y yo creo que la explicación más rápida la tenemos por aquí. Finalmente ingresaron menos por colocaciones, prestaron menos plata o se prestó con menos margen de interés, que es el diferencial con el cual el banco gana plata. Yo creo que por ahí va la respuesta. Habría que leerse el razonado para entender mejor qué pasó. Un Vicecorp, por lo demás, que hay que tener mucho ojo porque está en el proceso de la OPA con el security. El otro día leía una noticia de que muchos accionistas mayoritarios del Vice renunciaron a hacer este aumento de capital para terminar de comprar el Vice. Hay cosas medias raras ahí, como que están haciendo la OPA en febrero y no soltaron el dividendo del security. Por lo tanto, cuando lo suelten en marzo, cuando ya esté opada, a los que son actualmente accionistas del security no les van a pagar el dividendo al 100% de las acciones que tienen. Le van a pagar tu 20%, te van a dejar el 80% convertido en Vicecorp y recién de ese 80% te van a pagar el dividendo.
Eso en mi barrio no hubiese sido bien visto, la verdad. Ahí cada uno tendrá que ver cómo lo ve. Hay que ir viendo cómo queda la entidad fusionada, ir viendo cómo quedan los beneficios, las utilidades en conjunto, ir viendo valoraciones. Tengan harto ojo ahí con el Vice o con el nuevo, la fusión del Vice con el Security. Y antes de irme con el Security, rápidamente mostrándole el ratio PER que ha pagado el mercado en los últimos 10 años, del 2015 al 2018, lo que siempre les he dicho, el Chile de antes, el Chile más o menos que no tenía tantos problemas, ratio PER de 9 veces, 8 veces por ahí. Luego el Chile caro, 2018-2019, 12 veces, 13 veces, luego de la pandemia y todo el tema constitucional que llegó a bajar a 4 veces, y hoy en día ya lo tienen en 8 veces, y no sé si sirva mucho, o quizás sí, ahí tienen que tomarlo como insumo, quizás, ver también el múltiplo del security, ver cómo va a quedar fusionado, finalmente, qué tanto aumento de capital hacen, cómo queda la foto final, ahí van a tener que ir ajustando, ir viendo a qué precio queda la acción final fusionada, ver a qué valoración queda, y ahí tomar decisiones de inversión, pues. No está de más que echen una mirada al resto de bancos también las valoraciones para ver qué queda. A veces quizás hay mejores oportunidades en bancos donde no hay tanto ruido. No lo sé, ahí ya queda a criterio de cada uno. Pasamos a las constructoras, vámonos con Besalco. Las constructoras que al menos las ilíquidas, las chiquititas, tuvieron un muy buen inicio de año. No, si Besalco que está ahí un poquitito durmiendo, no la he visto la verdad, no sé si subió en línea con el IPSA o no. Oye, ¿qué tenemos en el año? Ganando un poquitito más que el año pasado, prácticamente igual, veámoslo aquí mejor en global, no tanto por utilidad por acción. Pasó de ganar 49 mil millones de pesos a 48 mil. Y fracción, obviamente. O sea, parejita Besalco. Ya vamos a leer un poquito más estos números para entenderlos mejor. Vamos a ver si en el razonado tenemos los números trimestrales. Y no, lo acabo de mirar completo, no los tenemos, así que nos toca hacer la resta de toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que restar el global a 12 meses, 45,775. ¿Por qué estoy tomando ese número y no el de abajo? Porque estoy tomando el de los controladores, que es finalmente el que se ocupa para los accionistas. Menos el acumulado a 9 meses, también de los propietarios, 27,078. Aquí lo tenemos. Besalco ganó 18 mil millones de pesos en el cuarto trimestre, que viendo el acumulado a 9 meses o cuánto ganó el trimestre anterior, oye, le fue bastante bien a Besalco, po. 18 mil millones de pesos, ¿eso es harto o poco? Aquí lo estamos viendo en el acumulado, todavía no está cargado en TIKR, pero claro, pues, mirándolo, cáchate, ganamos el anterior 12 mil, 8 mil, 5 mil, 14 mil en el comparable anterior. Es el segundo mejor trimestre de Besalco, quitando esta barra grandota de diciembre del 2022. Oye, muy buenos resultados trimestrales de Besalco, po. Y aquí para entender las líneas de cada uno del trimestre tendríamos que estar haciendo la resta, que no la vamos a hacer en este video, pero si quisieran entender más o menos ir restando la ganancia bruta a 12 meses menos la acumulada a 9 meses, ahí van a tener la del trimestre para ver cómo anduvo cada una de las líneas. Es una lata, la verdad. Por eso es una lástima que no nos presenten los números trimestrales también. Pero al margen de las respuestas que podamos encontrar en el estado trimestral, ya vemos que tuvo un muy buen año. Ya vemos que tuvo un muy buen trimestre, por lo tanto las conclusiones que podemos hacer leyendo el anualizado van a ser muy parecidas a las que leíamos en el trimestral. De hecho, veamos el número ahora en global, 48 mil millones de pesos, o 45 mil si tomamos la controladora, mejor 45 mil. No, una locura, pues, o sea, fíjate, veíamos en el estado anualizado que ganó un poquitito más, ¿cierto? Pero uno se pierde mirando los árboles que tiene al frente, uno tiene que mirar el bosque completo y te das cuenta que Besalco se le disparó la utilidad del 2022 y no le bajó más. Está lejos Besalco de lo que ganaba los años anteriores, fíjate, po, donde ganaba 14 mil y algo más o algo menos. Triplicó la utilidad y ahí se quedó. Y no sé si el precio en bolsa ha hecho lo mismo. Uno podría pensar quizás que fue algo puntual y el mercado esté ahí atento a que no, que va a volver a ganar lo mismo de antes. Y no, pues, Besalco mostrando por tercer año consecutivo que se quedó ahí. No, pues fíjate, o sea, fíjate el 2018, pues, el mercado le pagaba 700 pesos por acción, siendo que ganaba un tercio de lo que gana ahora. El mercado es muy loco y ahora te está pagando menos y gana 3 veces más. Es una locura esta cuestión. Veamos qué pasó entonces con Besalco. Partiendo por el margen bruto, fíjate cómo está ganando bastante más, po. Eso es más o menos un 20% más. O sea, parte muy bien con la ganancia bruta. Está generando más ingresos por su servicio y le cuesta un poquito más, sí, pero la ganancia bruta se expande. ¿Cuál es el problema? Porque fíjate aquí la ganancia operacional, ¿dónde está? Se me escapó. No, aquí no la tenemos como operacional, la tenemos como antes de impuesto directamente, pero da lo mismo, bajó, siendo que aquí partía por un número mayor. Y la respuesta es claro, simplemente que los gastos operativos o financieros o contables son mayores. Fíjate aquí, gastos de administración, creciendo más o menos un 35, un 40%, no, más o menos un 30% más o menos, siendo que acá te creció más o menos un 20%. Ya esto está chupando más plata. Otra ganancia o pérdida. Aquí aportando, subiendo un 50%, costos financieros que se mantienen. Aquí ya tenemos algunos efectos contables, fíjate, que aquí le restan mucho respecto a este año.
o sea el año anterior comparable. Por lo tanto, esto ya me empieza a indicar no solamente que Besalco tuvo un muy buen año, sino que está muy castigado por efectos contables. O sea, este año, esta utilidad, limpiando los efectos contables, seguramente fue mejor. Lo vamos a ver ahora en el estado de flujo. Entonces, claro, mirándolo acá, ligeramente menor, pero con varios asteriscos ahí que hay que entender. Igual habría que entender esta utilidad, la nota 30, de por qué fue tanto y determinar si es recurrente o son cosas puntuales. Echamos una mirada rápida, nota 30. Y aquí la estamos viendo, no me da mucho detalle, pero dice venta de activos. Y otra ganancia que tampoco me da mucho detalle. O sea, activo no vaya a estar vendiendo todos los años. En algún punto se te van a acabar los activos. Entonces, así como habría que no considerar estos 15.000 millones de pesos, también habría que quitarlos acá. Y eso también me van inflando un poquitito la utilidad acá. Ya empezamos con los matices. Ya empezamos con las cosas que hay que tener un poquito cuidado. Y como no tenemos tanto detalle, no la podemos entender. No sabemos qué va a pasar en este 2025. ¿Qué tenemos luego con los flujos para ver si la historia concuerda? Y no, no concuerda mucho. Fíjate acá, flujo por la operación bastante menor que el año pasado. Y aquí tú no entendí muy bien qué pasa, porque fíjate acá, están vendiendo más, les cuesta también mucho más, suben los gastos por empleado, algo normal. Quizá el punto más relevante donde hay más diferencia acá es en el pago efectivo de impuestos, que pagaron bastante más que el año pasado. Eso le pegó aquí el flujo por la operación. No sé si sea algo necesariamente malo, quizá el 2023 venía muy bajo y este vino muy alto, no lo sé. Porque si uno mira los impuestos, al menos en el estado de resultados, 21 en 70, 30% más o menos, y el año pasado 26 casi en 75, 34, pagando más impuestos en ambos casos de lo que debiera estar pagando, pero la salida real de pago de impuestos la tenemos acá. Dice, el estado de resultados dice que tendría que haber pagado 21, siendo que pagó 31. No sé, tengo la sensación de que está quedando con algún saldito a favor en impuestos y que en los siguientes ejercicios quizás viene un número menor, incluso quizás hasta positivo, no lo sé. Por lo tanto, este flujo por la operación no lo vería tan malo, considerando que hay mucho efecto tributario que le pega. No me asusta que este sea menor que el anterior. Aquí el tema de entender bien qué pasó con la parte impositiva, y ahí hay que leer el razonado, entender más o menos qué hicieron, o quizás leer las notas de los impuestos. ¿Qué tenemos luego en la inversión? Si bien es tan negativa y te lo cubre el flujo por la operación, tenemos que leer los puntos que realmente nos interesan, principalmente aquí. CAPEX mayor que el flujo por la operación, quedaría con un flujo de caja libre negativo, haciendo la fórmula rápida. Pero también fíjate, el CAPEX lo compensó muy bien aquí con la venta de activos, a pesar de que el año pasado también tuvo el mismo juego. Y aquí ya son cosas que tenéis que empezar a entender bien del rubro para decir, chuta, ¿por qué tiene tanto CAPEX pero a la vez está vendiendo y queda neteado en cero? Ya segundo año que me la hace. ¿Será algo normal? Porque claro, si uno mira los números de este CAPEX menos el flujo por la operación, ya, no le alcanza o queda muy poco. Pero si está siempre neteándose con venta de activos, al final queda en cero y el CAPEX finalmente es más cercano a cero y le queda casi todo esto como flujo de caja libre. También requiere entendimiento de qué están vendiendo, por qué lo están vendiendo, es recurrente. Aquí habría que ampliar la mirada, irse al 2022, 2021, 2020 para ver qué pasa con este CAPEX y esta venta de activos, y ahí ir entendiendo un poquitito más. Y lo que son los flujos de la inversión, se están endeudando más, 180.000 millones de pesos y solo pagó 144.000, 30.000, 40.000 millones de pesos más en deuda, a pesar de que el pago por intereses no se está disparando mucho más, eso es bueno. Lo que sí se está disparando harto el gasto por arrendamientos, ahí se van a hartar lucas, no deja de ser. Y una posición de caja al final del día bastante menor que el trimestre, que el año pasado, quiero decir. No sé, requiere bastante análisis, ir leyendo cada detalle de estas líneas. No encuentro, al menos en este año, muy concordante el estado de flujos con el estado de resultados, lo que insisto, no necesariamente es algo malo, puede haber alguna diferencia temporal que en el siguiente año se dé vuelta y ahí más o menos quede neteado, pero lo ideal, como siempre les digo, es que las dos cosas vayan en la misma línea, converjan entre sí, que los números sean consistentes uno a uno, porque eso te da confianza, eso te da convicción. En estos casos, cuando no todo te calza, requiere más trabajo, requiere meterse un poquitito más, ir leyendo para, como les digo, ir entendiendo los puntos que son un poquitito raros, diferentes, no lo sé. Si vemos la valoración por Enterprise Value, el valor empresa, ya saben, en la capitalización bursátil más la deuda, dividido por el EBITDA, aquí está un poquito distorsionado por 2015, no sé qué habrá pasado ahí, pero el mercado del 2006 al 2014, cuando había mucho crecimiento del país, había mucha operación minera y ahí donde Besalco estaba metido, tenía un enterprise value de 6 veces, 13 veces, 10 veces, valores bastante lejanos del Chile actual, así que no sé si hay que tomarlos de referencia. Mejor tomemos los últimos del 2016 hasta el 2023. Lo usual era que se pagara 8 veces por Besalco. En el Chile caro del 2018-2019 se llegó a pagar 14, 15 veces. No creo que sea un número muy creíble, pero después de eso, que se calmó un poco las cosas, 7, 8 veces. Y los últimos años del 2020 al 2024, con todo el tema constitucional y pandemia y toda esa cuestión, bajó el múltiplo
pero no es que haya subido mucho más. Hoy día la tenía en 5 veces Enterprise Value EBITDA y ya vimos todo lo que está generando de lucas. Ahí cada uno me dirá si creen que Besalco se nos pegue, se nos dispare, se actualice, si creen que vuelva a los múltiplos de antes o se va a quedar en los múltiplos actuales, quizás donde una constructora del mercado tiene un poquito de miedo. No lo hemos visto con las constructoras chicas que partieron súper bien este año. A priori pareciera que está ganando mucha plata y que está a múltiplos bajos, lo acabamos de ver, pero aquí lo primordial es el entendimiento de la empresa. Eso te va a dar la seguridad y la convicción y tranquilidad si eventualmente esta cuestión sube o no. Ahora yo también les pregunto, ¿creen que con el Chile actual, con el último año del gobierno, con las proyecciones de Besalco que ya vemos que lleva 3 años haciendo las cosas bien, con bajada de tasas, con una pequeña perspectiva de crecimiento, no una locura, pero algo de crecimiento del país, ¿creen que Besalco tenga margen a la baja? Yo creo que con todas las preguntas que le he hecho el video ya saben más o menos por dónde ir haciendo el estudio y determinar si es buena oportunidad de inversión o no. Cuando tengan claras todas esas preguntas van a encontrar sus respuestas. Terminamos este video con LATAM, la regalona de mucho, una LATAM que lo ha hecho excelente estos 2 últimos años, que mes a mes, trimestre a trimestre, año a año nos está demostrando que está haciendo las cosas bien. Yo he visto sus números, me han gustado sus números, no he tenido la convicción y me la he perdido, pero recuerden, no se puede ganar en todas, no se puede estar en todas. Una LATAM que se anotó en el año una ganancia de 977 millones de dólares. 76 y fracción, hay que ver la parte controladora, como siempre, pero son prácticamente iguales. Tuvo un muy buen año, prácticamente aumentó por 40% la utilidad del año anterior. Y esto no es ninguna sorpresa. Yo a los miembros de la comunidad Telegram que tengo en mi canal les comparto siempre los datos objetivos, ojo, de la estadística aérea. Y las estadísticas aéreas tapan todas para arriba. Estadísticas operacionales de LATAM por si acaso. Y obviamente si transporto más pasajeros, si transporto más kilómetros y todas las unidades que LATAM nos presenta, es obvio que eso implica que va a ganar más plata. Se puede correlacionar, quizás no 1 a 1, pero sí ya sabemos más o menos que van a ir en la misma línea. Y en LATAM no sacamos nada con irnos al análisis razonado porque nos habla solamente anualizado y es bastante feo. No pierdan el tiempo ahí, tienen que irse a la página web de LATAM y van a encontrar algo mucho más bonito como esto, que ya nos empieza a dar algunas explicaciones, cuadritos, mucho más amigables. Los datos trimestrales, por lo demás, que en el estado de resultados tampoco los vemos. Entonces aquí ustedes, como siempre, ya es tarea de ustedes, leerse esto, entender más o menos qué pasó, te lo da por trimestre, por año, dónde fueron mejorando, qué están haciendo. Muy completo informe de LATAM, pero que no es la gracia estar leyéndole aquí una cuestión. Y no solamente lo está haciendo muy bien LATAM, fíjate aquí, el perfil de amortización de la deuda, o el perfil de amortizaciones, tiene 3 años donde va a estar muy tranquilo y después 2028, 2029 se va de a poquitito empezar a poner al día con sus deudas y si sigue generando esta cantidad de plata va a poder afrontar esta deuda pero tranquilísimo. Se reestructuró muy bien LATAM después de su casi quiebra. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en esta presentación antes de ver los números? Aquí estamos deuda financiera neta EBITDA, o en este caso EBITDA, que esta R, si mal no me equivoco, tiene que ver con el combustible que ocupan, pero para fines prácticos el EBITDA y el EBITDA andan por ahí. Es menor a 1,7 veces. Eso es bajo para este tipo de industria, es bajísimo. Las empresas, las aerolíneas tienen generalmente, como compran tanto avión y lo tienen que mantener, son muy intensivas en capital, tienen este ratio generalmente muy alto. Así que tenerlo aquí en este rango, súper bien LATAM, la verdad. De hecho, lo acabo de ver en TKR, fíjense esa tremenda barra negativa, es cuando LATAM en la práctica quebró. Les estoy mostrando la deuda financiera neta EBITDA de la LATAM de antaño para que vean qué era lo usual. Y estos son los múltiplos o los ratios de deuda, mejor dicho, de las aerolíneas. 4 veces, 5 veces. Y si tú te vayas a ver a otra, es exactamente lo mismo. Una locura, como les digo, estos números. Y tenemos que llegar prácticamente al final de la presentación para ver este cuadrito más bonito, donde tenemos los números trimestrales y anuales, para ver más o menos cómo lo hizo en este trimestre. Veamos, ¿qué tenemos? No sé por qué parto aquí con los costos, no me sale cuánto fueron las ventas, pero da lo mismo. Fíjate cómo los costos prácticamente le disminuyeron de un año para otro. Los de distribución disminuyendo, administración subió, pero en general se mantienen. Por lo tanto, si yo mantengo los costos y me suben las ventas, obviamente se me va a expandir los márgenes. Aquí tenéis los gastos operacionales totales, que ahí me mete todo lo que habla acá y ustedes lo pueden ver con más calma después. Lo mismo, se mantienen. E insisto, no me sale cuánto vendió, pero finalmente si te vaya la utilidad neta, creció más o menos un 200%. Y aquí estamos viendo el dato anualizado que vamos a ver en el estado de resultados, 68%. Entonces da lo mismo el número que vi, mires, el EBITDA, que aquí está, arrendamiento por aviones, no era combustible. Esa es la diferencia entre el EBITDA y el EBITDA, pero si se fijan el número es prácticamente el mismo. Da lo mismo si miráis el EBITDA, la utilidad, las ventas, todo va para arriba. Como les digo, las estadísticas operacionales, todo te acusa para dónde va a ir LATAM.
El tema es qué múltiplo o qué tanto se entusiasma el mercado, ese ya es otro tema. Entonces leamos rápidamente qué pasó en el año. Vendieron más por sus vuelos, le costó también un poquitito más, pero finalmente la crecida de ventas fue mayor que el de venta, y aquí tenemos la ganancia bruta. En los costos operacionales tenemos datos mixtos, y aquí yo lo he dicho en otros videos, no sacamos nada con irnos a estas notas 26 o 27 porque al final te mezcla todos los ítems y no sabéis cuál corresponde a cuál. En este video no vamos a perder el tiempo haciendo eso, váyanse a los otros trimestres donde sí lo he explicado y se van a dar cuenta que no van a entender los números. Pero finalmente tenemos cosas mixtas, por ejemplo aquí tenemos más, sumando positivo, aquí en negativo creció la pérdida, aquí también creció la pérdida, aquí disminuyó. Entonces sumando y restando y considerando la ganancia bruta, que se mantiene más o menos la diferencia, llegáis a una diferencia de 400 millones de dólares de diferencia operacional de un año para otro. Y eso te marca todo de aquí para abajo hasta llegar al beneficio. Ingresos financieros, fíjate, sumando un poquitito más, los costos también sumando, pero aún así súper bien. Ahora, lo que me llama mucho la atención de la TAM es por qué está pagando tan poco impuestos. Para lo que está ganándolo en el año, está pagando nada de impuestos. ¿Tendrá que ver con las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, de la casi quiebra? Yo creo que por ahí va el tema. Nota 17 quizás está la respuesta. Si se fijan, partiendo de la nota 17 nos dice al tiro que ellos están obligados a pagar la tasa del 27, que es exactamente lo que les digo siempre en los videos, las partes tributarias. Pero aquí ya empiezan con los impuestos diferidos, de variaciones de ejercicio, entre activo y pasivo, ya, va por ahí más o menos por lo que les estaba diciendo. Diferencias permanentes en valores contables, que es diferente al valor tributario, y aquí ya nos empezamos a enregar con la parte tributaria. Y creo que en este cuadrito es donde está muy bien explicado. Fíjate, para los 900 millones de dólares que ganó la TAM, lo que debió haber pagado eran 260. Ahí tenía el 27% que estamos viendo acá, que es lo que corresponde. Pero se la empieza a sacar con varios ítems que finalmente le permiten disminuir su carga tributaria. Por ejemplo, impuestos en otras jurisdicciones también, sumando. También haciendo que aumente la carga tributaria. Efecto impositivo por ingreso ordinario no imponible, no tengo idea de qué es esa cuestión, lo cierto es que es un saldo a favor. Y fíjate acá el tremendo saldo a favor que tenéis. Activo por impuesto diferido. Ahí está la respuesta. Sumando y restando todos estos números, llegáis a estos menos 16 millones de dólares. Cáchate, pagó finalmente un 1% de lo que ganó en el ejercicio. Entonces, vámonos rápidamente a los activos, vámonos al balance, quiero decir, para ver qué tanto saldo le queda, porque no va a estar eternamente pagando nada de impuestos. Y para eso te tenéis que ir aquí primero a los activos, te vas a la parte de los activos no corrientes, que generalmente están ahí, y te vas a activos por impuestos diferidos, nota 17. Y antes de irnos a la nota 17, fíjate, ya te estáis dando cuenta que no te queda mucho. A pesar de que el año pasado ya tampoco no te quedaba. Y leyendo esto, chiquillos, les soy súper sincero, me la ganó. No termino de entender estas tablas, activos para allá, pasivos para acá, saldos por recuperar, no, es un poco complejo. En general me es fácil leer los números, pero aquí en la parte tributaria es muy compleja, requiere mucho tecnicismo, mucho conocimiento aquí de cómo funciona este tema de los impuestos, y eso no lo sé, yo soy súper sincero, pero sí soy bueno sacando conclusiones. Y si tenía poco activo en el año anterior y este año ocupé mucho activo como impuesto diferido y sigue quedándome un saldo chico, es porque en cada ejercicio van generando saldos a su favor en impuestos que los van ocupando en el mismo año. De hecho me llama la atención porque viendo aquí los activos y pasivos no veo montos relevantes que se acerquen a los 130 y tantos, 150 y tantos que vimos más abajo, 159, y quizás la clave está aquí. No registrados. Ahí para los que quieran ahondar en ese tema, yo no voy a ahondar, pero más o menos por ahí va el tema. Si algún contador ahí está viendo el video y cacha más de este tema, que nos deje en comentarios qué significa todo esto. Vamos a seguir viendo tasas impositivas bajas en los siguientes ejercicios, dado que la TAM hace este juego de impositivo. Hay que estar revisándolo, creo yo. Lo cierto es que la TAM ganó mucha plata. Aquí lo voy a acotar para quitar los trimestres anteriores antes de la quiebra, donde perdió mucha plata. Y estos son los últimos 2 años de cómo ha ido ganando plata la TAM consistentemente. Este número no sé por qué me dice 174 si lo vimos que eran 274. Son los cuidados que hay que tener con TIKR cuando uno va calculando los números. Aquí lo estamos viendo en la utilidad, 269. En otro lado decía 272. Y viendo el dato anualizado es una locura. O sea, fíjate la LATAM antes de la quiebra. Ganaba 150 millones de dólares en el año, 300 en el mejor de los casos, 200, luego vino la casi quiebra. Este número de 2021 tiene mucho efecto contable, ignórenlo, pero ya el 2023 y 2024 viene limpio de todo eso. Oye, ganando casi 600 y este año casi 1000. Una locura, la verdad. Y si vemos la valoración por Enterprise Value EBITDA, vámonos antes de la quiebra para ver los múltiplos más normalizados. El mercado pagaba por este tipo de empresas 10 veces. Sí, 10 veces. Esta subida a 26 y esta bajada a 6 me parece que fueron con trimestres particularmente malos de la TAM. Por eso se distorsionan un poquito los múltiplos. Pero si seguís ignorándolos, seguís más o menos las 10 veces. Ya después bajó para el 2018-2019 a 7 veces, subió de nuevo a 10 veces. Está claro que el mercado ha pagado más o menos eso en promedio. Y luego de la quiebra, y luego de la reestructuración, y luego de esta nueva LATAM que estamos viendo, y ahora este último año como ha ido
subiendo los beneficios, Levita en este caso, y el precio ha subido, pero no tanto, por eso te ha bajado el ratio del múltiplo, la tenéis más o menos en 5 veces. ¿Qué creen ustedes con la TAM? ¿Creen que el mercado se entusiasme? ¿Creen que sigan sus muy buenos números? ¿Creen quizás que el mercado ya no cree en la TAM de antes y va a pagar múltiplos menores? ¿Creen que siga mejorando y quizás suba las utilidades? No lo sé, ahí son cosas que eventualmente ustedes tienen que concluir y tomar decisiones en base a eso. Lo cierto es que la TAM está mejorando, sigue ganando mucha plata, hay que ver nomás si sigue en esa línea o no. Terminamos con esta tanda de resultados y yo había puesto un color verde, porque está tan forrador el IPSA que hay que estar a tono con cómo lo está haciendo la bolsa local. Ahora me desaparezco 2 semanas, ya les digo por qué, y es porque en las siguientes 2 semanas prácticamente no reporta nadie. Creo que Santander reportaba un jueves no sé cuánto, seguramente ahí la voy a compilar con el Banco de Chile que cuando se digna a reportar, a pesar de que los datos ya los tenemos con los reportes mensuales. Entonces voy a volver para fines de febrero. Aquí reportan muchas empresas. Las AFP vienen muchas eléctricas. Vemos que Cencosud en la primera semana se animó a reportar, no habían reportado. Vemos que Vapore ya viene para fin de marzo. Y las que están viendo en el calendario, la verdad, y con acciones que todavía no reportan sus fechas. Los voy a mantener actualizados en la medida que estas empresas vayan reportando. Así que nos estamos viendo a fines de febrero, pero primero con los miembros del canal que están apareciendo ahí. Muchas gracias, chiquillos, ahí. Ellos ven los videos en exclusiva. Saco los resultados ahí, los compilo 1, 2, 3 días y los saco tan rápido como puedo para que estén informados, para que estén actualizados a la brevedad posible, como parte de los beneficios que tienen los miembros de ver los videos primero antes que el público general, que están desfasados 3 semanas. Y eso como parte de los beneficios, como les digo, y en agradecimiento por estar ahí apoyándome, patrocinándome con este canal, en donde les trato de aportar información y enseñar a cómo ir leyendo estos resultados. Soy consciente de que ya muchos ya saben leer y están muy tranquilos con sus inversiones debido a que ya saben, como les digo, interpretar los números. Y esa es un poco la idea, ir compartiendo el conocimiento y que después a nadie nos pase en gato por liebre. Así que como siempre, chiquillos, gracias ahí por estar ayudándome, patrocinándome. Así que ahora sí me despido, chiquillos. Dejen algún comentario, denle like al video si les gustó, díganme si ven alguna empresa bien perfilada para este 2025, si les gusta una más que otra. Como siempre los estoy leyendo y respondiendo en la medida que puedo. Cuídense todos, nos estamos viendo a fines de febrero. Que estén bien, chao.